Hola, ¿qué tal, gente? Y bienvenidos un día más a El Sendero de Wall Street. El día de hoy analizaremos un tema bastante interesante sobre cómo el marketing se desenvuelve en tiempos de guerra y más específicamente en la Segunda Guerra Mundial. Aunque estos hechos son totalmente desafortunados, es interesante ver cómo las marcas y los gobiernos se meten en la mente de los consumidores para fomentar estos estados de guerra. Así que pues acompáñenme para ver cómo es que se desenvuelven las marcas y los gobiernos en estas situaciones. Y bueno, para comenzar hay que empezar definiendo cuáles son los motivos que propician este tipo de propagandas en tiempos de guerra. Hay que entender que durante un conflicto bélico lo que se busca es exponer las intenciones e influir y convencer a la audiencia a través de mensajes constantes, es decir, a través de las marcas más influyentes, de que la guerra es la mejor y la única forma para resolver la situación mundial. Y la Segunda Guerra Mundial fue más una guerra ideológica, en la que los medios de comunicación y las grandes marcas fueron los grandes protagonistas. Las grandes campañas de propaganda, que pues aquí veremos unos ejemplos en pantalla, buscaban fomentar el reclutamiento de las personas, así como la financiación y la unificación del público, es decir, de toda la gente de la clase obrera y pues las clases medias bajas, que eran las más propicias a participar en la guerra en ese entonces. Y bueno, una de las campañas más famosas de reclutamiento fue en el gobierno de los Estados Unidos, donde crearon al personaje del tío Sam, que prácticamente aparecía en todas las campañas publicitarias de reclutamiento, en donde pues aquí veremos el póster más famoso, yo creo, en todo el mundo de esa época, donde nos ponían: yo te quiero para la Armada de los Estados Unidos. Esto pues para incentivar la cantidad de soldados americanos en terreno enemigo. Y regresando un poco a los incentivos que motivaban la propaganda en la Segunda Guerra Mundial, era pues para mantener un espíritu nacionalista en la población, es decir, pues en Alemania con los nazis, Estados Unidos con los aliados y demás. La propaganda en épocas de guerra buscaba llegar a todas las edades sin distinción alguna, tanto mujeres como niños y adultos, y las mujeres también, principalmente porque ya en esas épocas comenzaban a tener un rol protagónico pues en la sociedad, y los temas más comunes que se presentaban en los carteles como los que vimos eran los de protección civil, bonos de guerra, victoria, empoderamiento de las mujeres sobre todo, porque pues también las reclutaban, y también los escenarios antienemigos. Y bueno, otra de las campañas publicitarias más famosas de esa época en la Segunda Guerra Mundial fue más y nada menos que de Coca-Cola, que nos tiene acostumbrados durante toda su historia a siempre unas campañas de marketing muy exitosas, y particularmente esta en la Segunda Guerra Mundial no fue la excepción, ya que después del ataque de Japón a Pearl Harbor en Estados Unidos, solo un par de días después de ese suceso, el presidente de la Coca-Cola en ese entonces, Robert Woodruff, nos decía una famosa frase que pasaría a la historia: quiero que las tropas estadounidenses, donde sea que se encuentren, puedan tener al precio de 5 céntimos una Coca-Cola fresca sin importar lo que le cueste a la empresa. Y desde entonces toda la simbología y la publicidad de Coca-Cola daba un vuelco para poder reforzar esta idea tan loca de su presidente. Todos los pósters mostraban a jóvenes soldados felices, entre comillas, a pesar de la guerra, con sus botellas de Coca-Cola en la mano y la tan célebre frase "Coca-Cola goes along". Después, el esfuerzo para abastecer a las Fuerzas Armadas con Coca-Cola llegó a tal extremo que en junio de 1943, un cablegrama urgente del general Eisenhower desde la base de los aliados hasta el norte de África pedía materiales y equipos para 10 plantas embotelladoras. Junto con esta solicitud, la carta pedía el envío de 3 millones de botellas llenas de pura Coca-Cola, junto con todo lo necesario para producir la misma cantidad 2 veces al mes, es decir, 6 millones de botellas de Coca-Cola en situación de guerra prácticamente. Y desde entonces se abrieron 2 plantas en el norte de África, y eso solo era el principio, ya que durante la Segunda Guerra Mundial se abrieron 64 plantas en todo el extranjero durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Y pues no estaban situadas al azar, las plantas se establecieron tan cerca como era posible de las zonas de conflicto. En los momentos más álgidos de la guerra, los camiones de reposición de abastecimiento de Coca-Cola iban cargados a partes iguales con material bélico y con la bebida de la felicidad, que en ese entonces
pues lo era para todas las personas en el frente de batalla, ya que en el extranjero había personas que era su primera vez dándole un sorbo a la Coca-Cola, y esa fue tan característica de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esa fue una jugada prácticamente maestra de Coca-Cola, ya que al término de la Segunda Guerra Mundial ya estaban totalmente posicionadas en el mercado europeo, y pues gracias a que las tropas aliadas en esos países la veían como la bebida de la Segunda Guerra Mundial, y como lo mencioné antes, literalmente como la bebida de la felicidad. Aparte de su sabor característico, las personas pues la identificaban por esta razón y le tenían cierto aprecio. Es por eso que Coca-Cola pues llevaba una ventaja pues grandísima frente a sus competidores, ya que se aprovecharon de la situación y la aprovecharon para pues expandir todo su mercado hacia Europa, y de esta manera pues ya todo el mundo conocemos la historia de Coca-Cola, es la bebida más vendida en todo el mundo. Y bueno, ya pasando a otro país y otra situación, en la Alemania nazi se implantó el saludo nazi, que consistía prácticamente en levantar el brazo hacia lo alto, como lo vemos aquí en el póster, que eran distribuidos por todo el país en ese entonces, y era pues un dispositivo creado para identificar a los miembros del partido y del movimiento de Hitler, que se acompañaba de la frase Heil Hitler, y que al paso del tiempo tanto los miembros y los alemanes, aunque no tuvieran partido, lo iban a utilizar. De la misma manera como Estados Unidos, el sistema de reclutamiento en la Alemania nazi era usar juventudes hitlerianas, que consistía en reclutar a jóvenes alemanes con el fin de proporcionarles un entrenamiento militar y desarrollar su entendimiento y obediencia a la ideología de Hitler. El cártel de reclutamiento de la SS, como lo podemos ver aquí, que de igual forma pues estaban distribuidos por todo el país, dice algo así como "Gerade du", que significa solo tú. En la última etapa de la guerra, pues es bien conocido que desafortunadamente los alemanes reclutaron a niños y ancianos para defender las ciudades de este país, y la gran mayoría eran juventudes hitlerianas. En Japón, por ejemplo, también se tuvo una serie de propaganda un poco distinta a las demás, ya que ahí se explotaron elementos tradicionales de la cultura japonesa, como lo es el kokutai, el hakoi ichiu y el bushido. El kokutai hace referencia a la identidad y la estructura nacional del país, lo cual en esta época se refiere al poder que ostentaba el emperador y a la realidad de que todos los japoneses eran súbditos y defendían el ultranacionalismo. El hako ichiu es un eslogan político que significa todos bajo un mismo techo, y que conlleva una gran importancia espiritual, ya que proviene de las palabras de Himu, el primer emperador japonés, que según se dice desciende de la diosa del sol Amaterasu, y ensalza por tanto la divinidad del imperio y el propósito de la expansión de Japón. Y dichas palabras significaban que el imperio japonés había sido ordenado por los dioses para unificar el mundo entero. Y por último tenemos al Bushido, que es el camino del guerrero, adoptado por los samuráis como su modo de vida, y fue manipulado en esta época para significar lealtad y sacrificio, presentando la guerra como algo purificador y a la muerte como un deber hacia tu nación, es decir, Japón. Así, el suicidio ante el fracaso o los ataques de los kamikazes son justificados bajo las normas del Bushido japonés. Y aquí tenemos un ejemplo de propaganda japonesa donde 3 manos sostienen un tanque de guerra, es decir, que el pueblo apoya a la guerra. Y pues como lo vimos en estas últimas 3 definiciones, los japoneses tenían muy en claro que la guerra era un sacrificio y un deber hacia la nación, algo demasiado patriota, y así es como los japoneses eran incentivados a morir por su país. Y en Italia el panorama no era muy distinto, ya que ellos también, como todos los demás países, necesitaban financiamiento, producción, y lo fomentaban a través del patriotismo, como podemos ver en estos pósters, con frases pasionales e imágenes de las tropas en la batalla, donde podemos notar la majestuosidad que se quería demostrar con el régimen fascista. Frases como derretir la gama del pueblo italiano para dominar la tierra, o la buena sangre nunca miente, que seguramente habrán conmovido a más de un fascista en este país. Y como era de esperarse, la industria del cine tampoco se quedó nada atrás en esta época de la Segunda Guerra Mundial,
y la propaganda llegó a través de películas e incluso con dibujos animados, los cuales eran baratos y accesibles para que siempre estuvieran presentes en las escuelas, las fábricas y las tiendas. A pesar de que la mayoría de la propaganda estaba destinada a impulsar el patriotismo, algunos tomaron algunos tintes desafortunadamente racistas, y a medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial, el movimiento que apoyaba la participación de las mujeres ya contaba con presencia en Hollywood, y se produjeron algunas películas patrióticas como Yankee Dandy en 1942 con James Cagney y Pin Up Girl en 1944 con Betty Grable. Aquí podemos ver también algunos ejemplos de los dibujos animados donde incluso personajes ya famosos se vieron involucrados. Warner Brothers envió a Popeye y a Bugs Bunny a luchar contra los japoneses, mientras que Disney lanzó un corto en el que se muestra al Pato Donald incapacitar a Hitler con un tomate maduro. Y sí, así como escucharon bien, a tomatazos. Y bueno, tampoco hay que olvidar el rol de la mujer durante la Segunda Guerra Mundial, ya que, bueno, para efectos de este video vamos a tomar como ejemplo a Estados Unidos, que ellos usaban la propaganda y los pósters para fomentar el apoyo de las mujeres, debido a que pues la gran mayoría del público pues varonil estaba inmerso en los campos de batalla, y ellos ocupaban otro tipo de mano de obra que se hiciera cargo de producir, construir casas, bueno, el sector de la construcción. Y así fue como en este país surgieron distintas formas de participación de las mujeres en la guerra, a través de organizaciones como por ejemplo la WOW, la Woman Ordnance Worker, en la que participaban en la construcción y en la producción de armamento, pues como les comentaba, debido a la ausencia de hombres que se encargaran de esta tarea, y se caracterizaban por usar un paliacate generalmente de color rojo. También estaban las WAC, Women's Army Auxiliary Corps, en la que realizaban servicios de apoyo de infantería y recibían el mismo entrenamiento básico de supervivencia y uso de armas que un soldado normal. También se les otorgaban los mismos rangos que se les otorgaban a los hombres en esa época. También existían las WAVES, Women Accepted for Volunteer Emergency Service, en las que realizaban servicios de apoyo a la marina, al igual que las WAC recibían el entrenamiento básico y recibían los mismos rangos que los hombres. También había otras organizaciones como Army Nurse Corps y US Cadet Nurse Corps, que eran enfermeras de la marina y de la infantería. Y pues bueno, claro que es discutible cómo es la forma en la que usaba el gobierno a las mujeres en la participación de la Segunda Guerra Mundial, pero pues hay que comprender que también eran otros tiempos y eran otras ideologías en las que la mujer desafortunadamente se encontraba pues bajo pensamientos machistas e incluso solamente dedicada a la vida doméstica. Pero bueno, eso ya es un tema totalmente distinto. Y bueno, yo creo que con estos ejemplos todos hemos entendido un poco más, de manera más clara, cómo es que funcionaba la propaganda durante la Segunda Guerra Mundial y cuáles eran sus fines, y también cómo es que algunas marcas como Coca-Cola la aprovecharon para impulsarse y ser un referente en el mundo. Y pues bueno, déjame aquí en los comentarios qué opinas sobre este video y sobre estos temas, también sobre alguna sugerencia en algún video futuro o análisis de marketing que te gustaría que pusiéramos en este canal. Y bueno, con esto último pues me despido y pues gracias por ver este video. Hasta la próxima.